Ya, muchas gracias. Entonces, eh, de nosotros como profesionales de talento humano se espera que tengamos un nivel técnico y de criterios elevado como para poder generar propuestas importantes de cambio desde adentro de la organización. ¿Ok? Entonces, también podemos ser consultores internos desde nuestros cargos de recursos humanos. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos del proceso de consultoría en talento humano, vamos siempre a pensar que hay estas dos opciones, ¿no? El consultor externo, es decir, me dedico, tengo una propia empresa y me dedico a la consultoría desde afuera, ¿ok? Y por lo tanto no tengo mucho conocimiento de la cultura, etcétera. Y me llaman y recién estoy comenzando, recién estoy siendo conocido en la empresa. O consultor interno, una persona que ya conoce a la empresa, que ya tiene una idea de qué es lo que está sucediendo, de por dónde va la cosa, etcétera. Entonces, pregunta, ¿cuál creen que sea mejor? Andrés Morales. Sí, Leo, disculpe, estaba anotándolo. Cuéntame, ¿cuál crees que sería mejor de las dos? Leo, no le entendí bien, perdón. Uno puede adquirir el rol de consultor ya sea desde adentro o desde afuera de la compañía. Un consultor externo, que es alguien que no trabaja en la compañía, y un consultor interno, que es alguien que tiene un cargo formal dentro de la empresa. Cuál crees que es más ventajoso tener? Dentro de una empresa, ¿cuál consultor debería ser más ventajoso? Es la No, no, ¿cuál pregunta. rol es mejor, el externo o el interno? Bueno, yo creería que el externo, porque no está tan involucrado en la empresa, no puede tampoco recibir órdenes directas, sino que puede dar su propia opinión y hacer su propio trabajo de forma autónoma, sin tomando sus propias decisiones y así ayudando más a la empresa. Buen punto, bastante buen punto. ¿Alguien que quiera añadir a esto o que considere lo contrario? Yo, profe. O Cuéntanos, sea, Marcelo. también pienso que sería algo bueno también ser un consultor interno, ya que conoce varios aspectos, entonces ya conoce los temas más a profundidad. Eso. Perfecto. Tenemos justamente esta dicotomía entre ambas, ¿no? O sea, tener un consultor externo es bueno, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Lo mismo tener un consultor interno, ¿ok? Entonces, déjenme compartirles un segundo la pantalla. Déjenme guardar primero la lista. Ok, entonces tenemos em, lo que se llama observación de segundo orden. ¿Ok? Ya les voy a explicar de qué va. Tenemos una realidad compleja, que es la de la empresa, que es una cosa difícil de explicar, por eso las dibujo siempre con dibujos amorfos. Y, y necesitamos arreglar algo dentro de esta realidad. Hay algún punto álgido aquí dentro. Y podemos tener la opción, ¿no es cierto?, de un consultor interno. La parte buena del consultor interno es que tiene una perspectiva que no tiene alguien de afuera, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, él entiende bien por dónde se mueven las cosas, cuáles son los procesos internos, conoce bien la historia. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la historia es muy importante? Todos estos hitos que van generando una historia a lo largo del tiempo. Entonces conoce bien la historia de la empresa y por qué somos así. O sea, si tenemos esta forma tan extraña, esta persona lo entiende. ¿Ok?
Y eso puede ser útil en el momento de que queramos generar intervenciones, porque sabes por dónde, sabes qué hilos mover, sabes qué personas, ya vamos a hablar un poquito más adelante, son tus actores clave y cuáles son las posturas de esos actores clave. Entonces, ese conocimiento interno ayuda mucho, ¿ok? Sin embargo, ¿cuál es el problema? Al estar dentro de la cultura de la empresa, ¿no es cierto? Ya tienes los mismos problemas que tiene cualquier otra persona sobre la dificultad para tus propias barreras al momento de, se me va la palabra, de cambiar por el tema de la resistencia al cambio, ¿ok? Em, ¿Alguna vez escucharon, no creo que les dije todavía, em, hay una, hay un chiste gringo en el cual están dos pececitos nadando y pasa un pececito más anciano por ahí y les pregunta, dice a los chicos, ¿qué tal está el agua? Ellos no le paran bolas, siguen de largo y un poquito más allá el uno le pregunta al otro, oye, ¿qué es agua? Em, ¿A qué creen que hace referencia? Pablo Barrera, ¿a qué crees que hace referencia esto de aquí? Leo, no sé, puede hacer referencia a que a veces no sabemos dónde estamos y que alguien nos dice así qué es lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta. Pero ¿por qué no nos damos cuenta? Chuta, no tengo idea, no. David Auquille, cuéntanos. Quizá porque ya estamos acostumbrados al lugar. Exactamente por eso. ¿Ok? El, el pez no sabe que está mojado. Ese es el resumen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente nació en, en el agua, vivió todo el tiempo en el agua. Entonces es imposible para el pez poder darse cuenta de que está rodeado de algo. ¿Ok? Simplemente las cosas son así. Nosotros, los seres humanos, tampoco podíamos tener tampoco teníamos una explicación de lo que es el aire, lo que es la atmósfera y cosas por el estilo, hasta muy avanzada nuestro nivel de ciencia. Y estamos muy acostumbrados a hechos que muchas veces ni nos preguntamos. Y cuando estamos en una cultura, también nos pasa lo mismo. Em, ¿Quién ha viajado fuera del país? Francisco Vicuña, cuéntanos, ¿qué te llamó más la atención? O más bien, ¿qué aprendiste de tu propia cultura en tus viajes? Pues leo todos los tipos de comida. Por De tu ejemplo, propia cultura. claro, o sea, ¿qué aprendí yo de mi cultura al no estar en mi cultura? Exactamente. Bueno, Digo no que... sé si aprendí algo nuevo Ujú, o simplemente volví más fuerte la creencia de, por ejemplo, el tema, como ya le digo, la comida, o pueden ser también las relaciones sociales. Es cuéntame. como siento que aquí en Cuenca, en el Ecuador, las personas son muy familiares y les gusta que sus amigos estén cerca, les gusta vivir con la familia. Entonces yo sabía que tenemos una cultura así familiar. Y cuando estuve en otros países, la gente es mucho más independiente y estar en su casa
al cumplir los 18 años o 19 años, y es raro inclusive, la gente ya debería independizarse, casi que por obligación. Entonces, simplemente o sea, me di cuenta ahí con más fuerza y dije, claro, la gente ya se va, y sentí como los jóvenes ya estaban viviendo solos, y de hecho ya sabía esto, pero pude sentir más, Ujú. mi cultura es mucho más familiar. Perfecto. A ver, como que lo sabes, pero que cuando lo vives lo entiendes, que es diferente, ¿no? O sea, saber y entender es distinto. Es como el ejemplo que les daba de Alicia en ese mundo blanco, completamente blanco. Sabe lo que es el color, pero no lo entiende. Diego, tú levantaste la mano también. Sí, cuando se preguntó de quién ha viajado, entonces por eso levanté la mano. Ah, ok. Misma pregunta, ¿tú aprendiste algo sobre tu cultura cuando saliste de tu cultura? Sí, de que uno cuando se va a otro lugar, por ejemplo, se le imagina bastante, uno sabe cuántas diferentes, yo cuando salí, por ejemplo, a otros países, es como que es fútbol distinto, o sea, se siente otro ambiente, es totalmente otro ambiente, no es lo mismo, no se compara a los que estamos aquí, a pesar de que son países latinoamericanos mismos, pero no es lo mismo. Ujú, completamente. Yo os voy a poner un par de ejemplos míos. Es lo más cercano que tengo, lo siento. Muchas gracias, Diego. Em, Primero, el ají. El ají para nosotros es es frutal. Tiene que tener frutas. Entonces, comemos ají con tomate de árbol por lo regular, pero también tomamos ají de maracuyá y cosas por el estilo. Entonces, los ajíes son siempre eh, dulces, dulzones y frutales. En otros lugares no. En otros lugares el chiste del ají es simplemente que pique, no que sea rico. ¿Ok? Pero un cambio muy grande no un cambio, pero por lo menos algo grande que me llamó la atención es, a ver, yo era católico antes, iba a misa, bueno, era muy católico antes, y yo siempre veía el ritual, ¿no es cierto?, de la comunión, cuando Jesús se pone en el medio de la mesa, ¿no es cierto?, parte el pan y lo pasa a todos sus amigos. Em, Siempre me pareció un ritual, eh, o más bien una actitud muy de ritual. O sea, hacer todo eso de ahí me parecía algo muy de ritual. Cuando me fui a Malasia, mis amigos, la mayoría de los extranjeros eran árabes, específicamente de Siria. Y uno de estos amigos, el mejor amigo que tenía allá, yo creo, me invitó a comer, nos invitó a todos los latinos a comer en su casa. Y todos los latinos éramos apenas 5, entonces no éramos mucho. Y nos sentamos a comer y él se puso, o sea, él armó su mesa de manera que él estaba en el centro de la mesa y cuando comenzamos a comer, él cogió el pan plano que tienen ellos, ¿no es cierto? Y lo partió y nos comenzó a pasar. Entonces, para mí fue un shock, algo que me parecía tan ritual, tan de evento importante, tan de situación eh, distinta, ¿no es cierto? Porque en los evangelios Jesús sabe que lo van a matar. Entonces me parecía siempre que era como un ritual muy de eso. No, para los árabes es el día a día. Así se come allá, ¿ok? Entonces, eso me sacó mucho, así como que, wow, qué locura esto de aquí. Esa es la lógica de Jesús también, ¿no? El héroe o el Dios que nace del pueblo. Entonces, eso por ejemplo, me llegó mucho, me hizo entender muchas cosas distintas. Creo que si es que Jesús hubiera estado aquí en Cuenca, en vez de hacer esto, yo hubiera dicho comer a con motecito o alguna cosa así, o sea, alguna cosa muy del pueblo. Entonces, cuando te vas a otros lugares, es que vos comienzas a descubrir cómo eres. Muy querendones nosotros los ecuatorianos, los cuencanos, muy de familia, como decía Francisco.
El beso en la mejilla, yo pensaba que era algo muy latinoamericano, no es muy latinoamericano. Los colombianos no lo hacen, por ejemplo, y eso lo descubrí yo allá. Todos los quichuismos que tenemos son impresionantes. No me había dado cuenta que tantos quichuismos, o sea, sabía que tenemos palabras mezcladas con el quichua, pero tantas, nunca se me había ocurrido. Em, Y así, o sea, cada vez cuando vos te vas a otro país, vos puedes comenzar a dar cuenta de todas las cosas que es tu país como tal, ¿ok? ¿Alguna vez sintieron algo así? No es necesario salir del país tampoco. Se puede sentir eso cambiándose de ciudad o incluso cambiándose de casa, yéndose a dormir en la casa de un amigo y te das cuenta de todas las costumbres y cultura distinta que tienen a ti. Em, Otra cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, los árabes, bueno, no sé todos los árabes, pero los que conocí, se lavaban los dientes antes de comer, lo cual yo creo que aquí también hay gente que lo hace, pero a mí me parece un poco extraño que te lavas los dientes y después de eso te ensucias de nuevo. Para ellos eso era lo normal, porque, y me parecía súper absurdo, así como, ¿por qué? Y ellos me decían, no, es que si no te tragas todos los gérmenes que tienes. Em, para el cual tengo muchas opiniones, pero esa era su cultura. Cuando yo llegué a Malasia también, lo primero que encontré es que no tenían cortina de baño y todo el piso estaba mojado en el baño, en el departamento que compartía con dos chicos. Y como todo el piso estaba mojado, yo dije, voy a ser buen vecino y voy a poner una cortina de baño para que sea... Porque pobrecito este señor no tuvo plata para comprarse la, una cortina de ducha. Puse la cortina de ducha y me mandó al diablo, me mandó al diablo. Él era de Nigeria, entonces me mandó al diablo en un idioma, o sea, no en un idioma, pero sí en un acento que no entendí porque los nigerianos tienen un acento muy fuerte. Solo sé que me mandó al diablo y tuve que quitar. Para ellos, el piso mojado y que todo esté mojado es signo de limpieza. Entonces, para mí era al contrario. Entrar chapoteando a un baño era asqueroso. O sea, para mí que se llenan de hongos y cosas, o sea, me parecía horrible. Pero para ellos, mientras más mojado, mejor. Y no podía, o sea, y el hecho de haber puesto una cortina de baño era una blasfemia terrible porque al ser musulmán, el chico rezaba en la ducha y se acostaba. O si no se acostaba, por lo menos se sentaba y estiraba las piernas y hacía un ritual de rezo en la ducha. Y al ponerle yo la cortina, le estaba cortando su espacio de oración. Entonces estaba yéndome en contra de su religión. Entonces, todo este tipo de cosas te puedes dar cuenta, o sea, de todas tus formas de pensamiento te puedes dar cuenta cuando te vas a otros lugares. Nosotros pensamos que lo seco es lo limpio, mientras que ellos consideran que lo seco, que lo mojado, si un baño está muy mojado, es más limpio, por ejemplo. Entonces, cuando te sales de tu cultura, eres capaz de ver otras cosas. Y esa es la ventaja em, del observador externo. ¿Ok? Básicamente, un observador interno, si estamos, un observador interno, digamos que dibujo de nuevo la empresa aquí, ¿no es cierto? El observador tiene que hacer el ejercicio de salirse de su cultura un poquito y ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y eso se hace con herramientas de levantamiento de información. O sea, a ver, yo estoy aquí dentro, pero tengo que ver qué es lo que está pasando, entonces voy a levantar información. Es un proceso de investigación normal. Pero este pez está mojado. No, pues, no sabe que está mojado, está dentro de la cultura. Entonces, hay muchas cosas. A ver, la idea es, acuérdense de este dicho, el pez no sabe que está mojado y no tiene definición para estar mojado o para estar húmedo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna vez han visto una película que se llama La invención de la mentira? No es una película el colmo de buena, pero sí de mucho para... Bueno, a mí me pareció entretenida por lo menos,
pero sirve mucho para ejemplificar este punto. Se trata de un mundo en el cual nadie miente nunca, ¿ok? Nunca nadie ha mentido jamás. Todas las personas dicen la verdad. Hasta que un tipo, por alguna mutación genética, alguna desviación psicológica o lo que sea, aprende que no todo lo que dice tiene que ser cierto y y dice alguna mentira y se comienza a aprovechar de esa situación. Entonces, él se da cuenta de esto que es como una especie de superpoder, porque él puede irse al presidente y decirle, eh, tiene que eh, darme el mejor de los cargos o pagarme, porque si no el mundo se acaba y el presidente le va a creer, porque nunca jamás ha existido una mentira antes. Entonces no están metidos en este mundo, ¿no es cierto?, en el cual no hay mentira y, y no tienen palabra para definir la mentira. Simplemente porque como nunca existió, como nunca se ha pensado que se puede hacer eso, entonces no hay la palabra mentira, no existe. Y no saben cómo definir esto de aquí. Porque están tan metidos en esta realidad que simplemente es imposible definir eso de ahí. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa con el pez que está mojado. Está tan metido en esa realidad que no sabe que no existe para él la palabra húmedo. ¿Ok? Porque no existe en su pensamiento la capacidad de pensar en húmedo. Lo mismo pasa en la cultura. Eh, lo que les decía, para mí no existía la idea de un ají que solo pique por picar. El ají tenía que ser rico. Entonces no fue hasta que me fui a otro lado que me di cuenta de eso de ahí. ¿Ok? Em, entonces yo no veía eso de ahí hasta que no me fui a otro lugar. El, Bueno, y en fin, por ejemplo, otra cosa que me pasó allá es que tuve que ir a la clínica de urgencia y me cobraron $100 para entrar a emergencia. Em, Me podía estar muriendo y si no tenía los $100 me moría. Eso para mí está muy fuera de mi cultura. O sea, no, jamás se me hubiera ocurrido algo así. Entonces, simplemente para mí era imposible definir algo como eso. Y asimilarlo, o sea, me costó entender que la gente allá tiene ese tipo de prácticas. Entonces, el pez no sabe que está mojado y no tiene definición para húmedo, ¿ok? No tiene esa capacidad de ver eso de ahí. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Esto de aquí se llama observación de primer orden. ¿Ok? Pero al estar metido en esta cultura, yo no voy a saber que hay otras cosas extra que tengo que analizar. Van a haber variables que yo ni siquiera me he dado cuenta que están ahí. Entonces, tengo que tener una observación de segundo orden que vea al que ve. ¿Ok? Y eso es el consultor externo. El consultor externo analiza al que está haciendo el análisis. ¿Ok? Y esa es la ventaja del consultor externo. La desventaja, obviamente, no conoce los procesos internos, no conoce los actores de poder, no, o sea, es una realidad completamente externa, es distinta. Entonces tiene una curva de aprendizaje importante, pero tiene la ventaja de que no está empapado de la cultura todavía. ¿Ok? Eso también pasa con las personas que son nuevas cuando entran a trabajar en una empresa. Por eso cuando sean nuevos, noten todas las cosas que puedan notar sobre la organización y que les llama la atención y que consideran que está mal. Porque después ya no la van a ver. ¿Ok? Ya no se van a dar cuenta de esas fallas. Entonces, aprovechen esos espacios. Entonces, bueno, eso con respecto a consultor interno o externo. Ser un consultor externo te da
la gran ventaja de ser un observador de segundo orden. Ver al que observa. Y por lo regular el que observa es la persona que te llama, que es la persona que tiene el problema, ¿no es cierto? Esa persona ve que hay un problema en la organización. Por ejemplo, me llaman porque a ver, cuando trabajé en Quito, me llamaron porque se dieron cuenta que había un problema de organización a nivel estructural del Ministerio de Educación. Entonces vamos allá y nos damos cuenta, o sea, y vamos a trabajar en ese problema estructural. Pero cuando llegas te das cuenta que hay muchos otros problemas también ahí, que las personas que están dentro no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque están dentro. Entonces hay unos problemas de burocracia, hay unos problemas de falta de trabajo, o sea, de que no se trabaja. Hay problemas, un problema grandísimo que yo encontré en el Ministerio de Educación es que los administrativos son ex profesores. No digo que no puedan serlo, me parece chévere, pero ¿qué es el tema? El profesor de una escuela, el profesor de ciencias naturales de una escuela, se cansa de ser profesor y pide el paso a administrativo. Y de repente tienen una persona de profesor de ciencias naturales haciendo las funciones de nómina o de cualquier cosa de administración, y sin que haya un proceso interno de capacitación. No sé si sigue siendo así, quizás con la reestructura todo cambió, pero sí era un tema importante, o sea, de repente las personas están haciendo funciones que no son las suyas y para las que no tienen idea, y eso te baja la capacidad organizacional. Y esos no se hubieran dado que ellos cuenta nunca. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Y todo esto aquí tiene que ver con la primera fase de la consultoría, que es lo que habíamos hablado el día anterior, el día de ayer, que es esta fase de ingreso. ¿Ok? Ya hemos dicho que hay dos tipos de consultor, pero esta fase de ingreso, por lo tanto, va a ser muy distinta para ambos tipos de consultor. Entonces, un ingreso para un consultor interno va a ser mucho más ligero, porque ya está dentro de la empresa, ¿no es cierto? Porque aparte de eso, ya sabes que te van a pagar. O sea, si es que te dicen, si vos estás ya contratado por la empresa, eres, yo qué sé, analista de recursos humanos, te dices, ¿sabe qué, Leonardo? ¿Sabe qué, Felipe? ¿Sabe qué, Andrea? Lo que sea. Te dicen, quiero que trabajes sobre el tema de la rotación. Vos sabes que ya te van a pagar sobre ese tema. Entonces vos ya tienes alguna certeza y ya tienes muchas más certezas que un consultor externo. El consultor externo no. El consultor externo tiene que generar una relación, tiene que crear una relación con esta empresa. Y para esto hay un proceso. El proceso es más largo que lo que vamos a ver en esta clase, pero empieza con el ingreso. Entonces, el ingreso son básicamente una serie de reuniones. Déjenme un segundo para borrar esto. A ver, el ingreso empieza con una reunión inicial. Bueno, y me estoy olvidando, a ver, el objetivo del ingreso es que poder plantear claramente las expectativas y el modelo de trabajo con la, con la empresa, ¿ok? Entonces, es el contacto inicial que tenemos y no es solamente una reunión, ¿ok? En realidad son una serie de reuniones, ¿ok? Empieza con una reunión inicial y una serie de reuniones de soporte. En la reunión inicial nos van a decir qué es lo que está pasando, por qué nos están llamando, ¿ok? Entonces, te vas a sentar a ver, te vas a sentar con la persona que te llamó y te va a decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que estamos muy mal en este sentido. Hay mucha burocracia, los procesos están demasiado lentos,
o la gente está demasiado desmotivada, o los líderes no están actuando bien, o estamos yendo a fusionarnos con otra empresa, lo que sea. ¿Ok? Entonces la persona te va a llamar porque tiene una incomodidad. ¿Ok? Pero recuerden que esa incomodidad va a ser casi siempre vista, bueno, va a ser siempre vista desde el ojo de un observador de primer orden. Eso significa que esa incomodidad no va a ver muchas de las cosas. Entonces ustedes van a ser los que van a tener que detectar cuáles son esas cosas que están detrás y que la persona no está viendo. ¿Ok? Me acuerdo cuando recién comenzaba con la consultoría, me llamó el líder de una empresa porque estaba un poco triste, no un poco triste, pero estaba un poco preocupado porque la gente estaba un poco triste, la gente estaba un poco desmotivada. Entonces me siento a conversar con el gerente, ¿no? Y me comienza a contar toda esta situación, lo que pasa es que la gente no está motivada, es que la gente no está trabajando bien. Y por lo regular lo que hacen siempre es contarte los síntomas, ¿ok? Es como que vas al doctor y el doctor te pregunta qué siente. Entonces vos le comienzas a decir, me duele la garganta, tengo esto de acá, tengo esto de acá, esto de acá. Tú como consultor tienes que identificar todo eso de ahí, de dónde viene. Entonces yo tenía, ya con todo lo que me iba diciendo, yo ya tenía una idea más o menos de lo que estaba pasando. Y de repente me dice, me pregunta si quiero un café. Y a mí me encanta el café, entonces digo, claro, claro, de una, claro que sí. Entonces le llama al asistente, ¿no es cierto? ¿Cómo le va? Sí, ¿sabe qué? Por favor, ayúdame con un par de cafés, chévere. El asistente regresa viene con el café y no me acuerdo exactamente qué fue, esto ya fue hace un montón de tiempo. Pero digamos, por ejemplo, que el asistente se olvidó las cucharas. El tipo le empezó a gritar enfrente mío de una manera horrible, pero horrible. Am, que cómo puede ser tan inepta, que cómo puede, o sea, que estamos con invitados y una cosa horrible, o sea, horrible, horrible, horrible. Entonces, inmediatamente ya todas yo que iba anotando todas las cosas que veía en mi agenda, ya subrayé la opción que más se me ocurrió, ¿no? Claro, la gente estaba súper desmotivada, pero todo nacía del líder, evidentemente. Bueno, digo evidentemente, porque eso es lo que me mostró en ese momento. Él, pero él no veía eso. O sea, él no veía que esas mismas actitudes que él tenía eran las que generaban los problemas. La gente que actúa así, por lo regular, no actúa así porque dice voy a ser un maldito con mis empleados. Actúan así porque tienen la convicción de que actuando así la gente trabaja mejor. ¿Ok? Em, la mayoría de gente no es mala por ser mala. La mayoría de gente es mala o actúa mal porque no sabe cómo actuar mejor. Entonces, presentamos una propuesta, pero no nos contrató, evidentemente. La propuesta tenía que ver o sea, tenía que ver un trabajo con las personas, pero también con un trabajo con el líder. Eh, y no le gustó mucho. Entonces, no se pudo. ¿Y es por qué? Porque la gente suele, y eso también suele pasar mucho, la gente te suele contratar para que cambies a la empresa, pero no para que les cambies a ellos. Y eso es un problema. Entonces, hay que, bueno, vamos a ver más adelante cómo plantear este tipo de problemas o este tipo de intervenciones, pero sí hay que ver, sí hay que saber, sí hay que recordar que vamos a tener este tipo de interferencias. Entonces, en la primera reunión, lo que hacemos es anotar todo lo que nos dice la persona, es anotar todas los problemas y cosas que están afectándole, ¿no es cierto? Y también lo que tenemos que hacer es comenzar a identificar actores clave. ¿Ok? ¿Qué es un actor clave? Em, Ricky Riera. Son, profe, personas que tal vez tienen mucha importancia dentro de un sistema y pueden influir mucho en las consecuencias en base a las decisiones que éste pueda tener o tomar. Perfecto. Va mucho por ahí.
el actor clave es importante, pero no por, o sea, porque puede influir, tal como tú lo dijiste, pero no por un cargo, ¿ok? No porque tenga un cargo no necesariamente porque tenga un cargo elevado, ¿ok? El actor clave es una persona que nos sirve mucho de eje también. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a identificar con estos actores clave? Básicamente campos de fuerza. Me parece que es Ledwin el que creó este concepto de campos de fuerza. La idea es la siguiente. Tú tienes una intervención, ¿ok? Y tienes, vamos a poner, un proceso de cambio. Es decir, quieres ir de aquí para acá, ¿ok? Entonces, este proceso de cambio, digamos, desde la burocracia a una reingeniería, ¿no es cierto? Va a ser un proceso complicado. Y vas a tener actores que quieren generar este cambio, ¿no es cierto? Que quieren empujar el proceso, pero también vas a tener actores que quieren, pongamos de un color más dramático, que quieren frenar este proceso, que no les interesa, ¿ok? Entonces, no les interesa, ¿por qué? Puede no interesarles porque están muy cómodos, por la pérdida del poder, ¿no es cierto? La gente tiene suficiente poder en la empresa y no quiere perder ese poder, o porque no tiene esperanzas, o no tiene fe en el proceso. Es decir, hemos tenido tantas consultorías y nunca se ha hecho nada. No, no, déjelo así. No quiero que haga nada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una vez me llamaron para que haga un proceso de clima organizacional. Hice todo el proceso de clima organizacional y el resultado que obtuve, a ver, el, ¿qué estaba pasando en esta empresa? Se estaba despidiendo a la gente como le daba la gana. ¿Ok? Era una empresa que estaba contratando personal externo del país, o sea, estaba trayendo gente de afuera del país. Súper capacitada, súper buena, o sea, con niveles de capacitación súper elevados, por eso se traía gente de afuera, ¿no? Porque quería gente, porque necesitaba talentos que no hay acá en el Ecuador. Y se traía, les pagaba unas cantidades súper buenas de plata. Eh, Había gente que llegaba hasta ganar los $6,000, pero eh, de repente les despedía. O sea, la gente renunciaba a sus trabajos allá, a su vida allá, se hacía una vida acá, pasaba un año, máximo 6 meses, un año, y chao. Entonces, obviamente el clima bajaba porque tenían demasiada inestabilidad laboral. Obviamente yo no sabía esto aquí al inicio cuando yo llegué. Simplemente la gente me decía, ¿saben qué? El director de la empresa me llamó y me dijo, ¿sabe qué? Estamos con este problema, la gente está súper desmotivada, necesitamos que haga un análisis, que se estudie qué es lo que está pasando. Y después de mi estudio, encuentro todo esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, chévere, hay que cambiar todo esto de aquí. Y el problema más grande es la inseguridad de las personas. Y la gente mismo dice, si supiéramos por qué se despide, o a quién se le va a despedir, etcétera. O sea, ¿cuáles son los criterios para seleccionar quiénes se quedan y quiénes no? Em, pues ahí sí ya tendríamos un poco más de tranquilidad, porque simplemente hay que saber qué no hacer para que no te despidan, ¿ok? Em, Llegamos o sea, ya presentamos estos resultados a la gerencia y me dice, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué propone hacer? Les digo, lo único que tiene que hacer usted es explicar cuáles son los criterios,
con los cuales se toma la decisión de despido. Y me dijo, no, yo no tengo por qué estar explicando nada a nadie. Y se cayó el proceso. Ya no se pudo hacer nada. Porque todo el proceso se basaba en eso. O sea, eso es lo que la gente necesitaba. Entonces me dijo que proponga otras cosas, pero al final ninguna de las otras cosas iba a tener ese impacto. Nuevamente lo que les decía, la gente te contrata para que cambies a la empresa, pero no a ellos mismos. Pero más que eso era una pérdida de poder de este señor. Era una pérdida de la capacidad, porque el rato que explica cuáles son los términos para el despido, ya no puede hacer lo que le da la gana. Entonces está perdiendo el poder. Y eso no lo iba a hacer él nunca. Después me enteré que estaba, bueno, una cosa horrible de que el tipo tenía algunos casos de acoso a algunas trabajadoras ahí. Entonces, muchas veces los despidos se basaban en ese tipo de criterios. Entonces, no me paró bola. O sea, se sintió incómodo con mis acosos, entonces se le despide. Y ya. No todos los despidos, pero algunos así. Entonces, ya te hace entender hacia dónde iba la incomodidad del señor por no cambiar, ¿no? Entonces, vas a encontrarte con personas que van a interrumpirte tu cambio, ¿ok? Esta teoría del Edwin de los campos de fuerza. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué se llama campos de fuerza? Porque básicamente vos tienes aquí personas que empujan hacia un lado y personas que empujan hacia otro. Entonces, vos tienes que hacer que estos campos de fuerza, el de cambio, crezca, ¿ok? Y eso tiene mucho que ver, ¿se acuerdan lo que decíamos en la clase de teoría sistémica, de teoría de redes, que tenemos conjuntos de personas, ¿no es cierto? Y para que pueda existir el cambio, necesitamos que estos conjuntos de personas se sumen al cambio. ¿Recuerdan? Entonces, para que una conducta se replique, tienes que tener personas dentro que faciliten ese cambio. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso de ahí? Entonces, la intención de esta coalición de poder es encontrar estos grupos y ver qué personas te pueden ayudar. ¿Ok? Entonces, por un lado, los actores claves son estos puntitos rojos que te van a ayudar a generar cambio, pero también estas personas que son las que te van a impedir el cambio. ¿Ok? Son las dos cosas que tienes que ver. Entonces, vos te puedes sentar con el gerente y decir, a ver, ¿qué personas están de acuerdo? ¿Qué personas cree usted que van a apoyar en esto? Entonces va a decirte, aquí es yo qué sé, el gerente de operaciones te va a ayudar un montón porque él es el que más interesado en sacar las cosas rápido, ¿no es cierto? Pero en cambio, el gerente del área financiera te va a poner trabas porque, bueno, no te va a decir así tal cual, ¿no? Vos tienes que preguntarle, y bueno, ¿y qué personas cree que no va a estar tan conforme o le va a incomodar este cambio, ¿no es cierto? Sí, sabes que el gerente financiero te va a poner un montón de trabas porque en cambio él tiene un montón de líos con los pagos a proveedores y cosas por el estilo, entonces él mejor que los procesos no vayan tan rápido. Entonces vos vas a poder identificar rápidamente quiénes van a ser los que sí quieren y los que no quieren. Y si es que tienes más personas en los que no quieren, estás en problemas. ¿Ok? Por eso también es importante que la persona con la que estás tratando en tu ingreso al proceso sea una persona con algo de poder en la institución. Muchas veces cuando empezaba a trabajar me llamaban mis ex compañeros, ¿no es cierto? Oye, Leo, ¿sabes qué? Pucha, vos eres buenísimo en esto, ven a ayudarnos. Entonces me iba donde mis ex compañeros, pero mis ex compañeros eran analistas. Entonces planteaba una mega, hiper intervención súper chévere y buenísima y todo lo que quieras, pero le presentaba a al analista de la empresa. Y el analista decía, ok, ahora sí déjame hablar con mi jefe. Y del jefe no pasaba. Y si pasaba del jefe, nunca llegaba al gerente para la autorización.
Entonces, de ahí se aprende a hablar directamente con los jefes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente si es que no está dentro de tu coalición de poder el jefe, es posible que esté afuera. Y si está afuera, no vas a poder ejecutar. ¿Ok? Tu campo de fuerza es demasiado grande hacia atrás. Entonces, ¿con quién te sientas a conversar las primeras reuniones? Importantísimo. Te sientas con los jefes y hablas y generas una perspectiva clara de quiénes están a favor y quiénes no están, y quiénes están en contra, ¿ok? No tienes por qué sentarte a conversar con todos, porque seguramente van a haber personas que no van a querer sentarse a conversar contigo. Lo mejor sería hacer reuniones con todas estas personas, ¿ok? Y ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué no quiere? ¿Ok? Y con eso ya puedes vos armarte un formatito en el cual dices, a ver, tenemos estas personas que sí, estas personas que no, y por qué no quieren, eso es fundamental también. ¿Ok? Entonces, puede ser que no quieren porque sienten, si les contesto de aquí, cuando teníamos el proceso de, no me acuerdo si les conté, pero cuando estábamos haciendo el cambio en, en Quito de gestión de- del Ministerio de Educación, teníamos que irnos a hablar con todas las personas de todas las escuelas. Teníamos que hacer un proceso de comunicación de esto de aquí. Y antes de que yo entre al proceso, em, habían ido las personas, una de las, el proyecto era gigante. Recursos humanos tenía $1 millón de presupuesto. Em, entonces, y había otra área que era la de, ¿cómo se llama esto de aquí? Organización territorial. Entonces eran geógrafos que se iban a los diferentes lugares para ver dónde iban a poner las nuevas escuelas. Y llegan a uno de estos lugares y les dicen, miren, nuestra propuesta es poner la escuela aquí. Vamos a quitarle su escuela, la que tienen ahorita, y vamos a ponerle en este lugar. No sé, no me acuerdo si les conté, pero en resumen, la gente estaba tan indignada que les encerraron en un aula y les iban a aplicar justicia indígena. Tuvieron que llamar el viceministro de Culturas Aborígenes, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, tuvo que llamar para que las personas les liberen y no les apliquen justicia indígena, hubiera sido terrible. Entonces, a ese nivel pueden llegar los campos de fuerza, ¿no? O sea, dependiendo del nivel de la intervención, vas a encontrar personas con cada vez convicciones más fuertes para no cambiar. Después de eso se les contó, se les hizo entender que no era obligación, que era una propuesta y que estaban ahí para escuchar lo que ellos iban a decir. Eh, pero también al mismo tiempo nosotros escuchamos que ahí había un río que era súper difícil de pasar. Entonces, si poníamos una escuela, las personas tenían que hacer un viaje 3 veces más largo de lo normal para poder llegar hasta allá. Entonces, el momento que ya llegamos a conversar, vos puedes decir, ok, entiendo su punto de vista, cambiemos, o sea, ya puedes poner tu intervención hacia un lugar que ellos se sientan mejor, ¿ok? Encontrar puntos medios en los cuales tu intervención no afecta ciertos intereses. No vas a dejar de afectar todos los intereses porque van a haber intereses que tienen que ser afectados porque justamente son parte del problema, pero van a haber otros intereses de personas que están en contra tuyo, de tu intervención, que vos puedes trabajar. Felipe Márquez, cuéntame. Leo, sí, regresando un poco sobre el ejemplo que puso anteriormente, bueno, en estos dos últimos que nos puso, hay un cierto apoyo, si se puede decir así, de las partes interesadas o de los que están pidiendo esta intervención. Pero digamos, en el caso de que las personas que solicitan la intervención, en realidad también ellos son el problema, como en el caso anterior del líder que no se dio cuenta de que realmente él estaba como que poniendo ciertas trabas. ¿Hay alguna forma, conoce algún caso personal o externo en el cual eh, la cierta intervención con las demás personas de la organización o las partes interesadas puedan afectar directo o indirectamente con este caso, los líderes
que si bien puede ser una minoría, pero puede tener un mayor impacto en este proceso. Me perdí un poco en la pregunta. ¿Me estás preguntando si es que hay cómo cambiarles a los líderes? Sí, de cierta forma, porque por ejemplo usted en ese proceso la habían rechazado justamente porque no le había gustado el tema de que tocaba cambiar a él mismo. Ujú. Entonces, de cierta forma, tener un proceso de que indirectamente también afecte a esa persona que no se da cuenta que tiene ese problema, que puede ser muy significativo, ya que es el líder en este caso. Claro que sí. Por lo regular, eso lo haces un poquito más, más adelante. El, a ver, si de una no te acepta la propuesta, vos puedes tratar de negociar, como habíamos dicho en la clase anterior, ver qué es lo que no le gusta, ver qué podrías cambiarle, etcétera, ¿no es cierto? Pero pueden haber cosas más profundas que te hacen que no te acepte, como por ejemplo este señor que tenía unas prácticas súper malas, ¿no es cierto?, de acoso con sus empleados, entonces nunca te iba a aceptar. Eh, este señor, por ejemplo, en algún momento me dijo, usted tendría em, lealtad hacia el proyecto o hacia mí. Yo le dije, es el proyecto, porque el proyecto tiene que salir bien. Y obviamente él lo que necesitaba era gente que sea sus compinches. Entonces, obviamente no iba a continuar el proceso. Entonces, si es que la naturaleza del problema está así, viene por ahí, no vas a poder hacer nada, a menos la única forma de cambiar eso de realidad sería cambiarle a esta persona, lo cual vos como consultor externo no vas a poder hacer. Em, y eso ya sería una intervención agresiva, lo cual está bien hacer si es que es necesario. Mientras nosotros hacíamos el proceso de cambio en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud hacían lo mismo, pero en el Ministerio de Salud habían unas mafias terribles, pero así mafias, mafias, mafias. Entonces tuvieron que llegar con policías y con todos los papeles, o sea, de un día para el otro. Llegaron con policías y papeles de despido a todas las personas que estaban dentro de esas mafias. Entonces, un cambio radical, un modelo de cambio radical que se tuvo que hacer porque jamás hubiera podido cambiarse si es que no era así. Pero uno como consultor externo no va a tener esa capacidad. O sea, eso sucedió porque éramos proyectos prioritarios, el presidente estaba interesado en cambiar, entonces teníamos el jefe del jefe a nuestro lado. Pero eso no va a pasar si es que el jefe del jefe es el que está con el problema. Sin embargo, si es que la intención de cambio es genuina, después de eso, vos puedes mostrarle, ya después con la investigación, porque vos puedes llegar y decirle cosas, ¿no es cierto? O sea, mire, usted está mal en esto, usted está mal en esto, en esto, en esto, en esto, pero es tu perspectiva y tú eres externo. Entonces, ¿quién dice que estás bien? Pero si ya llegas después de tu investigación y muestras datos, la gente va a decir, ok, no me había dado cuenta de esto, no me había dado cuenta de esto, y es posible que ya con eso cambie. ¿Ok? Entonces depende mucho también del nivel de influencia que tiene la intervención en la persona y qué tanto, si es que la intención de cambio es real. ¿Ok? Porque si hay muchos casos en los cuales la intención de cambio es real y la gente te acepta tus propuestas. ¿Ok? Pero va a haber de todo, va a haber de absolutamente todo. Yo quizás debí quedarme callado y hacer un par de talleres de motivación. Me hubieran pagado más, hubiéramos terminado la intervención y ya. Entonces ese nivel de intervención no hubiera afectado a la persona y hubiéramos tenido el proceso tranquilamente. No va mucho con mis principios, pero pudo haberse hecho. O sea, no hubiera aceptado a la persona si es que no le cambiaba. En fin, entonces, el proceso de ingreso tiene que ver con esta primera reunión con la persona que te llama y después de eso ubicar a los actores clave. Y después de eso tener reuniones con estos actores clave. El, Otra cosa importantísima que se me está yendo es que los actores clave no necesariamente son personas que tienen poder de jefatura. ¿Ok? Hay gente que tiene mucho poder y que no está en cargos de jefatura, como por ejemplo las secretarias. Em, si es que vos le caíste mal a una secretaria, no va a ingresar tu trámite. Así de fácil. ¿Ok?
Va a dejar tu papelito o tu mail metido bien en el fondo y va a ingresar después de 2 semanas o de 3 semanas, ya cuando no le quede otra opción. Entonces, es una persona con bastante poder. Y aparte de eso, las secretarias suelen ser personas que tienen muchísimo contacto con todo el resto de personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegas a la oficina y no te atiende el jefe, sino te atiende la secretaria. La que se entera de todo lo que está pasando es la secretaria, no el jefe. Entonces hay empresas, yo trabajo con empresas en las que la secretaria tiene más poder que el jefe, literalmente. Entonces, me acuerdo de una empresa familiar en la que el jefe, el gerente general, había obtenido ese puesto porque el jefe, el dueño anterior era su papá, que ya pues se jubiló nomás. Entonces, ¿quién pasó a estar a cargo? El hijo, y el hijo era una tapa completa, no tienen idea. Entonces, la que le daba administrando y la que le daba haciendo todo prácticamente era la secretaria, porque la secretaria era la misma secretaria que había empezado con su papá y ella sí entendía el negocio a profundidad y sabía cómo se movía y toda la cosa. Entonces, esa señora tenía todo el poder de la empresa, ¿ok? Y el otro no se daba cuenta, pero ella le daba vueltas, 3 vueltas todo el tiempo. Entonces, el actor clave no necesariamente es una persona que tiene poderes de jefatura, es una persona que tiene poder para mover gente, ¿ok? Em, Volviendo entonces a nuestro gráfico, vas a encontrar personas que quieran irse en contra de la propuesta y va a generar movimiento hacia otros lados. Vos tienes que asegurarte que tu movimiento sea más fuerte y más impactante. Entonces, para eso tienes que tener a los actores clave de tu lado. ¿Ok? Entonces, como ya deben estar muy cansados de escucharme hablar tanto, vamos a seguir con el trabajo. Em, la clase anterior les pedí que se reúnan y que ya hagan la definición de la organización sobre la que se va a trabajar y quizás algo que quieran que cambie, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a rellenar ya las siguientes preguntas. Esa fue la pregunta 1. Entonces, pregunta 2, ¿qué barreras podrían tener al inicio, al ingreso? ¿No es cierto? Quizás que el gerente general no es la persona que nos va a atender, sino es solamente, como decía, un jefe de bajo nivel o quizás un analista, un asistente. Entonces, esa es una gran barrera. ¿Qué cosas creen que va a ser difícil al momento de ingresar a la empresa como tal? ¿No es cierto? O quizás, por ejemplo, que es una empresa familiar o quizás que es una empresa del Estado. Todas esas cosas son barreras de ingreso para nosotros como consultores. ¿Ok? Y después de eso, vamos a llenar la pregunta 3, que es los actores clave. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La persona que selecciona la empresa va a hacer nuestro contacto inicial y vamos a irle preguntando cosas de la empresa. ¿Ok? Y vamos a ir identificando liderazgos, vamos a ir identificando actores clave que van a tener impacto en este proceso. ¿Ok? Y con eso vamos a llenar. Déjenme compartirles un segundo. Entonces, la pregunta 2 es en términos generales. En esta empresa en particular, ¿qué es lo que va a ser difícil? ¿Ok? Por ejemplo, voy a tratar de ingresar en los Ortices para hacer un plan de mejora del clima. Va a ser bien difícil ingresar ahí porque los Ortices no se interesan mucho en esos temas. ¿Ok? Voy a entrar en una empresa del Estado para ver temas de burocracia. Ok, va a ser difícil también. Entonces, analizar la empresa como tal para ver cuáles pueden ser las barreras que vamos a tener dentro de esa empresa ya de inicio. Ok, y luego leen esta parte de los actores clave y vamos a hacer este formato de aquí, que es determinar los actores clave. Entonces, vamos a poner el actor, aquí podemos poner el nombre o el cargo. Entonces, puedes poner gerente financiero, pero también puedes poner Juanita. ¿Ok? ¿Cuál es su postura ante la intervención? Entonces, ¿le gusta o no le gusta? ¿Ok?
¿Qué tipo de persona es? Aquí, chicos, basémonos en alguna de las teorías de la personalidad que ustedes vieron en semestres anteriores. Entonces, quieren poner la teoría de personalidad de Jung, pongan introvertidos, extrovertidos, o pongan, utilicen el Big Five o cualquier cosa de esas, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso ya nos ayuda un poquito a identificar, o sea, el usar modelos teóricos ya nos ayuda un poquito a tener claridad de análisis. Entonces, ¿qué tipo de persona es esta persona? ¿Es una persona reactiva? ¿Es una persona pasiva? ¿Es una persona abierta, pero neurótica? Yo qué sé. Esto es muy importante. ¿Qué retos tiene esa persona en la organización? ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos haciendo es averiguar un poco los intereses de esta persona. Entonces, pueden ser retos que sean válidos y buenos. Por ejemplo, el reto de esa persona es, o sea, ¿qué es lo que quiere esa persona? Es, yo qué sé, yo como gerente de operaciones quiero que mis operaciones, mi proceso productivo salga a tiempo, que se reduzcan los tiempos y se reduzcan los cuellos de botella. Entonces, ese es un reto muy válido de esa persona. Pero también pueden haber retos sociales. Yo lo que quiero es que me vean que soy siempre el que tiene el poder y el que mando, ¿no es cierto? El típico que siempre habla en las reuniones y no deja hablar al otro, entonces su reto es visibilizarse, o sea, todo el tiempo su interés es hacerse visible ante todos, ¿no es cierto? O el interés de otra persona es pasarse desapercibido y que no le molesten, ¿ok? Entonces, al saber qué es lo que la persona quiere en la empresa, uno puede guiar la intervención también por ahí, ¿no es cierto? Perdón. Y por último, ¿qué actitud tiene ante esta consultoría? Entonces, perdón, ante la consultoría en general. ¿Piensa que es una pendejada, que no va a servir para nada? ¿O piensa que sí es algo bueno? ¿Ok? Todo esto aquí nos va a ayudar a clarificar cómo actuar con estas diferentes personas. No nos quedemos con 3 actores clave, por favor. Tenemos que llenar la mayor cantidad, entonces, por lo menos unos 5 o 6. ¿Ok? Y luego vamos a ir a la pregunta 4. Entonces, esto de aquí viene a ser prácticamente una entrevista a esta persona. ¿Ok? Obviamente no es una entrevista, aquí no van a ser las entrevistas como tal a la persona, pero ya en la primera reunión definimos, a ver, antes de la reunión definimos esto. ¿Qué me voy a encontrar con esta empresa? ¿Ok? En la primera reunión defino esto de aquí. ¿Cuáles son los actores clave, ¿no es cierto?, para este proceso y qué piensan de la consultoría? Y luego me reúno con cada una de esas personas y comienzo a llenar esto de aquí. Entonces, actor 1, actor 2, los actores que tengamos y qué busca lograr con la organización, cuáles son sus prioridades, etcétera. ¿Ok? Pero esto ya es sentado con la persona. ¿Ok? No lo vamos a hacer obviamente llenado con la persona, porque evidentemente esta aquí es una intervención falsa, pero sí por lo menos vamos a ponernos en los zapatos de esa persona y vamos a pensar qué podría pensar esta persona sobre esto. ¿Ok? Traten de llenarlo lo más creativamente posible, traten de ponerse realmente en los zapatos de esas personas. Si estoy en una persona, si estoy hablando de un gerente financiero, pues pongámonos en los zapatos de un gerente financiero. Pregunten a alguien que sepa de finanzas, pregunten a alguien, si están hablando de marketing, pues pregunten a alguien que sepa de marketing, etcétera. ¿Ok? ¿Qué le podría no gustar de esto de aquí? ¿O qué le podría gustar? Uno de los errores clásicos que encuentro siempre en estos trabajos es que ponen todo fantástico. Todos están tan contentos con mi intervención, lo cual es falso. Entonces, sean realistas porque si es que nos mentimos a nosotros mismos, esa es una receta para el fracaso. ¿Ok? ¿Preguntas? Leo, ¿hay un número máximo o mínimo de actores que tenemos que poner o...? Lo que dije hace un momento, mínimo 5. ¿Ok? No deberían ser demasiados tampoco, o sea, no deberían pasar de unos 10.
máximo, porque obviamente ya sabes que, o sea, no pueden ser actores clave si es que todos son actores clave. Yo por lo regular, lo que hago cuando empiezo un proceso de consultoría es que me entrevisto con todos los gerentes, ya de plano, porque al ser gerentes son líderes y es importante tener en vista su punto de vista también clave. Pero aparte de eso, sí hago entrevistas a otras personas que no son gerentes, pero que me parecen cruciales para el proceso. ¿Ok? Ya, ¿Sí, Milena? nosotros con el Daniel, no me acuerdo en qué ciclo hicimos también algo de para elegir actores y todo eso. Entonces no sé si podremos ocupar esa técnica también para elegir los más relevantes y eso. 100%. O sea, yo lo que les estoy dando, chicos, es lo básico. ¿Ok? El formato que tienen que llenar al final, pero por lo regular uno utiliza muchas metodologías para esto. Entonces, el campo de fuerza es una metodología, pero de ahí tienes nubes de actores, tienes las mismas técnicas que les estoy enseñando en Design Thinking, se pueden utilizar aquí, cuando hablamos de personas, cuando hablamos de todas esas cosas ahí. Entonces, el nivel de consultoría se destaca por el nivel de profesionalidad que tengamos. Y la profesionalidad se basa en las herramientas que usemos. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con las tesis. Cuando tengo algún tesista y me dice que quiere hacer algo, digo, ok, chévere, hagámoslo, pero ¿qué metodología vas a usar? Porque toda tu tesis se va a validar dependiendo de tu metodología. Entonces, el método es todo. ¿Ok? Entonces, si tienes más métodos, más herramientas, úsenla. Y vas, o sea, si quieren sacar mejor nota, mientras mientras más herramientas y mejores, va a ser mucho mejor. Ya, luego tengo otra duda. Claro, Milena. Para sacar la información así de los actores principales y todo, ¿tenemos que ir a la empresa a averiguar o tenemos que contactarnos con esa persona que tenemos como que cerca de la organización o podemos como que inventar lo que son los actores? Pueden inventarse. Ok, esta aquí es una intervención falsa. No vamos a hacer nada de acercamientos. Si es que tienen confianza con alguna persona y quieren y les falta ideas y quieren tener idea, pues de una, porque va a ser mucho más fácil. Si tienen algún pana por ahí, oye, háblame un poquito de este gerente, háblame un poquito de este gerente, háblame un poco de este gerente. Ok, y va a ser más realista. Pero no les voy a pedir que hagan eso porque, o sea, no les voy a obligar a que hagan eso porque puede generar incomodidades. Ya voy a explicarles en qué sentido, ya cuando vayamos a las partes de intervención, de investigación en realidad. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, entonces les dejo para que hagan esto de ahí 5 minutos antes de la clase, de las 10. Cierro la clase para que me puedan hacer preguntas que hayan surgido durante la ejecución, ¿ok? Ok, listo, chicos. Entonces, nos vemos en un ratito. A ver, Felipe me pregunta qué ponemos en la parte de los retos que tiene en la organización. Cada uno de sus actores clave tiene retos que cumplir en la organización, ¿ok? Eh, por eso mismo son actores clave también. Entonces, si es que es un líder sindical, el reto que esa persona va a tener es sacar adelante a sus empleados, compañeros, perdón, ¿no es cierto? Eh, enfrentarse al liderazgo, lo que sea. Pero también, entonces, sí, también tienes retos operativos o funcionales, ¿no es cierto?, del cargo, como decía, por ejemplo, yo qué sé, el gerente financiero, el reto de ese gerente es empezar a pagar a tiempo, porque eso está en la estrategia. En la estrategia está que una de las tácticas va a ser pagar a tiempo a los proveedores o a los empleados. Entonces, ese es el reto que tiene. Pero también pueden haber retos más sutiles. Piensen en los trabajos del modelo de Design Thinking. También puedes tener trabajos, ¿no es cierto?, de tipo social. Eh, yo lo que quiero hacer es que todos vean que tengo el poder, ¿no es cierto? Entonces quiero que todos me escuchen cómo hablo en las reuniones y lo que me interesa a mí es que la gente vea que yo soy el jefe. Eh, o es estatus, que la gente vea que me pagan bien, o quizás mi reto es ascender, yo lo que quiero es ser jefe, lo que sea. O sea, ahí sí ya depende de la organización.
¿Ok? Piensen un poquito eso. Estos retos podrían mezclar un poquito con el tema de los trabajos que tienes en Design Thinking, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Entonces, cerramos con eso por hoy. El día martes de la otra semana vamos a hacer una revisión de unos 3 de los trabajos al azar para ir viendo cómo han ido avanzando y darles retroalimentación. Ya, pues si no, se me ocupa toda la hora en revisiones y es mucho tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Leo, Leo. ¿le enviamos o revisamos? No me lo envíen, vamos a irlos revisando a medida que vamos avanzando, ¿ok? Para ir chequeando simplemente el avance y darles retroalimentación. Leo, ¿Sí, Francisco? el ensayo ya podemos mandarle por mail hoy, ahora en la mañana. No, ya me pidieron que le suba en el campus, entonces ahora termino la clase y les subo, y les pongo la tarea en el campus, ¿ya? Ya Leo, gracias. Listo. Chévere, ya les subo. Listo, chicos, Leo, entonces, ¿sí? el ensayo es para el jueves a las 2, hasta las 12, ¿verdad? Hasta las 12, hasta la medianoche, así es. O sea, hasta las jueves 11:59. Así es. Perfecto, gracias. Ya, no hay de qué. Bien, chicos, si no hay más preguntas, me despido entonces. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, ¿ok? Gracias, Leo. Un Gracias, abrazo con Leo. todos. Que estén muy Gracias, bien. Leo.